Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su estudio que semana a semana estamos llevando a cabo con el favor de Dios, el estudio de bases bíblicas en esta sección, los ángeles. Y específicamente estamos estudiando Satanás y sus demonios. En este desarrollo de este estudio hemos visto cantidad impresionante de enseñanzas en las que somos nosotros edificados y con los ojos puestos en Jesús para que nuestra vida siga siendo de gloria en gloria y el nombre del Señor Jesucristo sea levantado. Bueno, pues antes de continuar con nuestro estudio, ¿qué le parece si ya que tiene usted a la mano pues su Biblia, sus hojas para seguir haciendo anotaciones, o su cuaderno, su libreta? Y les recuerdo que pues así como ustedes nos han hecho el favor de a través de las redes sociales hacernos algunas preguntas, seguimos contestándolas con el favor de Dios y a la luz de la palabra misma, con mucho gusto. Bueno, pues voy a leer parte del Salmo 27 y seguido de eso, si usted me acompaña en una oración para dirigirla a nuestro Señor y seguir siendo edificados en su palabra. El Salmo 27 dice de la siguiente manera: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti, nos ponemos en tus manos plenamente convencidos en el poder que hay en tu palabra, y esta es verdad. Señor, muchas gracias. Gracias porque no solamente habitas en nuestro cuerpo, cohabitas con nuestro espíritu, dándonos esa fortaleza, esa seguridad, ensanchándote día a día a través de nuestra oración, de la oración contigo, y en ese atravesar de mortificar nuestra carne para seguir viviendo y disfrutando esa santidad. Hoy te alabamos, hoy te bendecimos, Señor, y presentamos delante de ti al doctor Armando y Alejandro Alducin. Bendice a la esposa de cada uno de ellos, a Marister, así como a Martita. Gracias porque también bendices a sus hijos, a sus nietos. Gracias, Dios, porque eres bueno, porque bendices a todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo. Guárdanos, Señor. Gracias, Señor, porque nos sigue guiando con tu Santo Espíritu. Bendice a cada persona que colabora en este ministerio, así también como a cada discípulo que has puesto en su corazón ser sensible a tu voz y seguir este estudio. Gracias, papá, porque bendices al presidente de los Estados Unidos mexicanos, al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Bendices a cada secretario federal de Estado, a cada persona que está en algún ayuntamiento, en alguna gobernatura que tú le has puesto. Bendícelo, Señor. Bendice a los que están escuchando este mensaje también en los hospitales, a través de algún dispositivo, como también los que lo hacen en la cárcel. Gracias porque tú les das consuelo, fortaleza, seguridad. Hoy te alabamos, hoy te bendecimos, Señor, y te damos gracias en el precioso nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy pues vamos a estudiar, si nos permite el tiempo, 5 aspectos o 5 personalidades de las que se describen en la palabra de Dios, principalmente en los evangelios. Y así como Cristo es la piedra angular, los apóstoles, los profetas, los maestros, en estos oficios son usados por el Espíritu Santo con la doctrina de Cristo para edificar al creyente. Satanás imita algunos de estos oficios con su doctrina perversa y mortal, con su propio fin. Y bueno, pues voy a leer Efesios capítulo 4, versículo 11 hasta el 13, en el que Cristo pues ha constituido estos oficios en el capítulo 4 que se describen en el verso 11. Y como le decía, Satanás no es ningún original, siempre va a imitar, así como también hay serafines, querubines,
arcángeles, ángeles, hay rangos o posiciones, podemos llamarla de algún momento militares. Lo es también que Satanás ha hecho estos rangos imitando, son inteligentísimos. A más de eso, pues tienen trampas engañosas y todo esto con su propio fin. Dice Efesios capítulo 4 versículo 11, y él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bien, si bien los oficios que el Señor Jesucristo, cuando rescata a aquellos, de acuerdo a lo que dice Efesios 4, los que estaban en el seno de Abraham, presenta y predica a los espíritus encarcelados, no un mensaje de salvación, sino un mensaje de triunfo. Toma el botín, toma las ovejas, las presenta como ante el Padre Celestial, como victoria, ¿verdad? Lo que estaba confinado, lo que estaba encerrado, da dones a los hombres. Entonces, estos dones, de acuerdo a lo que dice el Señor, son para edificación de la iglesia. Satanás imita estos oficios con su doctrina perversa y mortal para su propio fin. Y su propio fin es ser como Dios. Estudiaremos aquí en adelante los falsos maestros, los profetas de Satanás, los apóstoles de Satanás, los maestros de Satanás y los falsos hermanos. Todo esto en un tema titulado Los ministros de Satanás. Y vamos a comenzar con el primero, si es tan amable, vayamos a Mateo, capítulo 24, en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 24, y vamos a leer el versículo 5. Mateo capítulo 24, versículo 5. Y ahora sí que dándonos cuenta que a lo largo de la historia ha habido muchos que han profesado ser el Cristo y por supuesto han logrado engañar a muchos incautos. Los falsos cristos no poseen credenciales celestiales como las que presentó el verdadero Cristo, Jesús el Mesías. Los falsos cristos son arrogantes y el verdadero Cristo demostró una absoluta humildad. Los falsos cristos buscan su gloria, su honor que le den los hombres. Pero leamos el Evangelio de Mateo en el capítulo 24, en el versículo 5, donde la Escritura dice lo siguiente: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, el ungido, y a muchos engañarán. Nos vamos a concentrar en esta última frase, a muchos engañarán. Esta frase, que muchos engañarán, vemos la palabra engañar. En su diccionario griego es la palabra 4105 y se escribe planao, con acento en la A, en la segunda A. Se traduce del griego al lenguaje actual español, extraviar, descarriar. Entonces, amados hermanos, poniéndole una comita, si usted me está siguiendo, podemos leer el texto de Mateo capítulo 24, versículo 5 de la siguiente manera: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el ungido, y a muchos van a descarriar, a muchos van a extraviar, o muchos serán engañados o descarriados. Todos aquellos que rehúsen poner su fe en el verdadero Mesías, estos irán en pos de la bestia y por tanto hacia el mismísimo Satanás. Ya lo estudiamos en otras clases cuando nosotros vimos
cómo Satanás había arrastrado a sus ángeles en Apocalipsis capítulo 12, como también en el mismo libro de Apocalipsis vimos cómo Satanás era mentiroso. Eso lo vimos en el estudio de los nombres del diablo, y eso es impresionante porque entre ellos se le llama el mentiroso, el engañador, el usurpador. Entonces va a usar en algún momento a tiempo futuro, no lo sabemos en qué tiempo, va a usar en esa trinidad satánica el falso profeta, el anticristo y la bestia. De su boca narra la palabra de Dios, escribe la palabra de Dios en Apocalipsis, saldrán espíritus a manera de rana. Estos, si nosotros lo vemos un poquito más profundo, las ranas son pegajosas, sucias. Quiere decir que darán un mensaje que sale del vientre de su boca, de esta trinidad satánica, que se quedará pegado en las mentes de todos aquellos que van a ser seguidores de Satanás, con el fin, con la intención de adorar únicamente a la bestia, después de esos milagros que haga la bestia. Y fíjese usted, aquí mismo vamos a regresar al Nuevo Testamento, pero vamos a comparar la cita que leímos de Mateo con el Evangelio de Marcos, en Marcos capítulo 13, en el versículo 22. ¿Por qué? Porque es impresionante ver qué usará, ¿cierto? Estos falsos cristos, uno en específico, va a hacer señales y milagros. Antes de la primer venida física del Señor Jesucristo, hubo también falsos cristos. Antes, léalo en el libro de los Hechos, en esa confusión. Antes de la segunda venida del Señor Jesucristo, vendrán falsos cristos. Harán milagros, ¿verdad? Harán prodigios de una manera impresionante, y a la gente generalmente le encanta ver cosas sobrenaturales. Le encanta ser seducida o son seducidos por cosas sobrenaturales. Y dice Marcos capítulo 13 en el verso 22, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Bien, amados hermanos en la fe, la frase señales y milagros está hablando de pseudomilagros, porque Satanás es mentiroso, simple y sencillamente. Usted va, o no es que vaya, ¿verdad? Sino llegó a ir con algún lector de las cartas, alguien que lee los caracoles, alguien que lee hasta la ouija o que usa la ouija, o alguien que también le lee la mano o los signos del zodiaco. Le va a decir aparentemente verdad, pero dice verdades con mentiras. Satanás no sabe el futuro, intuye, pero conoce la vida del ser humano, cómo, por dónde le puede ir por sus emociones. Entonces estos pseudomilagros inspirados satánicamente son empleados para apoyar su afirmación de ser un verdadero Cristo. Tantas personas son impresionantemente engañadas con la brujería, la hechicería, y creen realmente que eso es lo correcto. Pero vamos a comparar estos pasajes con lo que escribió el evangelista Juan en su primer carta, en el capítulo 2. Primer carta de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 22. Y esto es impresionante, amados hermanos, porque los días son malos, los días son perversos, los días siguen siendo cada vez más atestados, puede describirse, de maldad. El hombre irá de mal en peor, engañando y siendo engañado. Y entonces es una necesidad convincente en el cristiano de buscar a Dios con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, estar discipulándonos, estar viviendo el evangelio, porque los días son malos. No nos podemos confiar. No podemos seguir jugando a la iglesita. No podemos nosotros estar jugando a ser cristiano. De verdad, Satanás es puerco. Dice primer carta de Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros,
porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, versículo 21, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad, verso 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Vamos a estudiar en esta primer personalidad del anticristo, de los falsos cristos. Vamos a estudiar en esta primera carta de Juan 3 frases interesantes, y específicamente en el versículo 18. La frase, ya es el último tiempo, que la vamos a ver hasta el final. La segunda frase, anticristo. Y la tercera frase, han surgido muchos anticristos. Esta palabra anticristo es la primera vez que ocurre en el término anticristo. Su uso solo se encuentra en las epístolas de Juan. Juan capítulo 4, versículo 3, primera de Juan. Segunda carta de Juan, versículo 7. Este es un nombre propio y se refiere al gobernante mundial que vendrá al final de los tiempos y por el poder de Satanás tratará de suplantar al Cristo verdadero y se opondrá a él, de acuerdo a lo que dice Daniel capítulo 8, versículo 9 al 11. Daniel capítulo 11, versículo 31 al 38, por mencionar algunos versículos. Pero si nos damos cuenta, esta palabra anticristo se refiere única y exclusivamente a esa personalidad que describe tanto Daniel como Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al 5, así como Apocalipsis capítulo 19 y 20. Pero bien, cuando nosotros leemos en primer carta de Juan, han surgido muchos anticristos, se refiere a otras personalidades del mismo origen, como lo estudiamos en clases pasadas. Mientras que la primera ocurrencia del término se refiere a una persona en particular que es profetizada en las Escrituras. Aquí, muchos cristos representa o presenta en plural y alude a muchos individuos. Juan el Evangelista usa el plural para identificar y caracterizar a los falsos maestros. Fíjese usted, que perturban las congregaciones a las que se dirigían, y en vista de que su doctrina falsa, distorsionada, que distorsiona la verdad, se oponen a Cristo. Por ende, el término se refiere a un principio de maldad encarnado en los hombres que son hostiles a Dios y se oponen a la obra y a la voluntad de Dios, tal como lo escribe Pablo en la segunda carta a los Corintios capítulo 10 versículo 4 y 5. Juan escribe para exponer a los falsos maestros como lobos vestidos de oveja, que difunden mentiras condenatorias y que se describe por lo menos en Efesios capítulo 5 versículo 11. Entonces, primer carta de Juan nos enseña que el anticristo es la personalidad que forma parte de la Trinidad satánica, y los anticristos son aquellos que están en contra de la doctrina, que son falsos maestros, que son completamente arrogantes, seductores, mentirosos, amadores de sí mismos, vanagloriosos, tuercen la palabra de Dios, dividen las iglesias. Ese es un rasgo impresionante. Una persona que divide iglesias, que seduce a las almas, es completamente una persona, seguro, no regenerada, no nacida de nuevo. Porque ¿quién divide a quién? Solo Satanás. En su propio reino, que no está junto, se divide y se destruye. Entonces es clarísimo a la luz de la palabra de Dios, y como menciona la segunda carta de Pedro en el capítulo 3, versículo 3, así como Judas escribió en su carta en el versículo 18, son falsos maestros. Y esto
específicamente se refiere en primera carta de Juan, en el último tiempo. Esta frase alude a los últimos tiempos, a los postreros días. El periodo de tiempo que transcurre entre la primera y la segunda venida del Señor Jesucristo. La frase el último tiempo se comprende desde la aparición física del Señor Jesucristo hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. En este tiempo, amados hermanos en la fe, surgirán los falsos cristos, los falsos maestros, a los que previene Pablo a la iglesia de Galacia, a los que alerta Pablo a la iglesia de Colosa, a los que está advirtiendo Pablo a la iglesia en Corinto, a los mismos que se está dirigiendo él escribiendo en Corinto en la carta a los romanos. Entonces, amadísimos hermanos, estos son siervos, ministros de Satanás, los que tergiversan la palabra de Dios, los que lucran con la escritura, los que seducen a las almas inconstantes, los que tuercen la misma escritura para su propio bien. ¿Cómo poder conocerla? Sigamos pues con la siguiente personalidad y en relación a ello veremos pues cómo la misma Biblia nos contesta la pregunta que hice hace un momento. ¿Cómo vamos a saber quiénes son? Porque muchos usan la Biblia nos da la respuesta. Vamos a ver pues quiénes son los profetas de Satanás. Esto se describe en el Evangelio, por ejemplo, en Mateo capítulo 24, en el versículo 11 y 12. Mateo capítulo 24, versículo 11 y 12. Dice la palabra de Dios. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esta frase en algunas traducciones, muchos, se puede traducir, en algunas traducciones lo usan como grupos o aglomeraciones de gentes, o sea, como manadas de borregos enormes. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Tres frases interesantes que tenemos que estudiar. Muchos falsos profetas, la primera en el versículo 11. La segunda se encuentra en el versículo 12 que encontramos descrita por haberse multiplicado la maldad. Y la tercera frase, se enfriará. Todo esto es muy interesante, puesto que si vemos los tiempos, nos vamos dando cuenta cómo cada vez más surgen los falsos cristos. Estos falsos maestros no se refieren a falsos mesías, como se mencionó en Mateo capítulo 24, versículo 5. Se refiere más bien a falsos maestros que en los postreros tiempos se dedicarán a la enseñanza de falsas doctrinas. Serán hombres corruptos, de entendimiento reprobo en cuanto a la fe, como describe Pablo a Timoteo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 8. Y los días próximos a la venida del Mesías no solo se van a caracterizar, escúcheme con atención, por guerras, pestes, hambres, persecuciones y confusión, sino también con la presencia de falsos maestros que van a propagar doctrinas satánicas. Violencia, destrucción, muerte, homicidios, secuestros, robos, anarquía, violaciones a la ley, mentiras, etcétera, etcétera. Y la condición de una persona sin Cristo es cada vez más endureciéndose a la voz de Dios. Enfriamiento. La situación del mundo es un enfriamiento, una completa deslealtad al matrimonio, es una completa insensibilidad a los valores morales. Si no hay sensibilidad dentro del matrimonio, ¿qué hace pensar pues que una persona es sensible a la voz de Dios? Y si la persona no es sensible a la voz de Dios, mucho menos será sensible a la voz de la esposa o del cónyuge o de las autoridades civiles o militares en el orden. Y cuando dice aquí que por haberse multiplicado la maldad, esta frase literalmente significa porque la anarquía aumentará.
El amor de la mayoría se enfriará. Y esto es interesante. Llama la atención el hecho de que en los postreros tiempos habrá un crecimiento notable de la anarquía. Y este vocablo anarquía, la palabra 458 en tu diccionario griego, se traduce del griego anomia. Significa sin ley, fuera de, nomia, ley, fuera de la ley. Entonces se traduce también maldad. Si entonces nosotros vemos, y por haberse multiplicado la anarquía, ¿verdad? No hay ley, hay maldad, hay impiedad, hay transgresión. Es decir, la falta de respeto hacia las leyes establecidas por Dios, y por consiguiente habrá también un desafío hacia las leyes que producen paz y tranquilidad en la sociedad. Primer carta de Juan, capítulo 3, versículo 5, tan solo por anotar. Y el aumento de la anarquía resultará en el enfriamiento del amor. Amados hermanos en la fe, que un cristiano haga memes, que insulte, que hable mal del presidente, es no solamente falta de respeto, es pecado. Romanos 13. Las autoridades han sido puestas por Dios, por Él han sido establecidas. Que una persona que no conozca a Jesucristo, que no sea cristiano, se dedique a hablar mal del presidente, del gobernador, ¿sabes? Bueno, no sabe, no es cristiano. Pero un cristiano que se dedique, que utilice las redes sociales para malinformar, en lugar de edificar, divide, en lugar de orar, blasfema. Dios mío, cuando Pablo dice, levantemos las manos santas y oremos por los que están en eminencia, por el rey. No perdamos el asunto. Veamos el estado, la condición. Si Mateo capítulo 24, 11 y 12 está diciendo, y muchos falsos profetas, entiéndase falsos maestros, se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la anarquía, la anomia, el amor de muchos se enfriará. Bueno, esta palabra se enfriará, que es la palabra 5594 en tu diccionario, se escribe sigesitai, y es un futuro indicativo, una voz pasiva, pero significa soplar, enfriar. Yo muchas veces he tomado como ejemplo, acá en México tomamos una bebida caliente, le llamamos atole, en otros países es un atole también, pues, pero tomamos un café o un tinto, un agua panela, hirviendo. ¿Qué hace usted? ¿Se la lleva a la boca inmediatamente? Escasas veces una persona lo hace. Sopla para que se enfríe. Entonces sopla hacia el recipiente que tiene el vaso ardiendo, el líquido ardiendo o hirviendo, y espera lentamente a que se enfríe, ¿verdad? Entonces está soplando. Y aquí dice de otra manera, sin pervertir la palabra de Dios, podemos decir, muchos falsos maestros se levantarán, engañarán a multitudes, y por haber faltado la ley, por haber anarquía, el amor de muchos lentamente se ha enfriado. La actividad de estos falsos profetas, de estos maestros, entra de una manera sutil, engañosa, mentirosa, cuando una persona, en lugar de buscar la presencia de Dios, y que el cristiano ya sabe, Romanos capítulo 5, que el amor de Dios ha sido derramado en él, pero como ya no ora, no tiene comunión con Dios, él en su carne desea emociones, busca emociones, y los falsos maestros son los mejores que dan ofertas para las emociones, las falsas doctrinas, los decretos que no están en la palabra de Dios, los engaños sutiles que da Satanás. Qué peligroso. Leamos con atención lo que escribió el apóstol Pedro en su carta y analicemos algunas frases. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Y aquí está la respuesta a lo que yo les hacía como pregunta. ¿Cómo saber pues que algunas personas que se dicen cristianos, que se dicen maestros,
son falsos maestros. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Y hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Versículo 2, hasta aquí nada más, versículo 1. Podemos encontrar las frases falsos profetas. Segunda frase, entre el pueblo. Tercera frase, introducirán encubiertamente herejías destructoras. Cuarta frase, negarán al Señor. Quinta frase, que lo rescató. Y por último, en este versículo 1, destrucción repentina. ¿Cómo describe el Espíritu Santo estos falsos profetas? En este capítulo de Pedro, describe en detalle a los falsos maestros para que los cristianos reconocieran siempre sus características y sus métodos. El pecado más grande de quienes rechazan a Cristo y la obra más condenatoria y perniciosa de Satanás es la falsificación de la verdad y el engaño que produce en sus víctimas. No hay nada más perverso que afirmar que se habla en su nombre, en el nombre de Dios, para salvación de las almas, cuando en realidad se habla por incitación de Satanás para condenación de los oyentes. No hay nada más perverso en la que una persona decrete en el nombre de Dios diciendo: fulano de tal es salvo, decreto que sea salvo. Yo declaro en el nombre de Jesús que Pancho López es salvo. Declaro en el nombre de Jesús que Pancho López pagó sus deudas en tal parte. Esos son, perdóname la expresión, marihuanadas. Porque no, ¿con qué autoridad cuando el don de Dios, el don de la salvación, solamente lo puede dar Dios? La fe, el arrepentimiento, la salvación, solamente Dios los puede dar. Y es un don que solamente el Espíritu Santo da. Y esto es impresionante. ¿En dónde? Entre el pueblo, dice Pedro. Y el pueblo alude al Nuevo Testamento, a Israel. El punto de Pedro es que Satanás siempre ha tratado de infiltrarse en grupos de creyentes en los engaños de los falsos maestros. Juan 8:44. Los fariseos, los saduceos. Y desde su encuentro con Eva se ha dedicado al engaño, y Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 3 y 4, alerta a la iglesia diciéndole a la iglesia: discipúlense, congréguense, parafraseo, porque no sea que así como Satanás engañó a Eva, ustedes sean engañados, amados hermanos en la fe. Y dice la Biblia que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Los falsos maestros hacen un despliegue de sí mismos como pastores, maestros y evangelistas cristianos. Judas 4. Pero ¿qué significa la palabra herejías? Se refiere a mentiras religiosas de fabricación humana y demoníaca que conducen a divisiones y partidismo. Esto es impresionante. Fabricación, mentiras religiosas fabricadas en la mente de una persona que no consulta la Biblia. Y esta palabra griega que se traduce destructoras, completamente se traduce de la palabra 684, de la palabra griega apoleia, runa, o pérdida, se traduce pérdida, ruina, pérdida físicamente, espiritual o eterna, y habla de una perdición, de perderse del camino, habla de condenación, habla de desperdicio, de destrucción. Esto es impresionante. Entonces, amados hermanos, si nosotros leemos, introducirán mentiras fabricadas demoníacamente con camino a una destrucción. Es como podemos leer nosotros este texto. Y este es impresionante, amados hermanos en la fe, porque tiene que ver con la condenación eterna. Y esta palabra se usa en 6 ocasiones en esta carta para aludir siempre a una condenación definitiva e irreversible. Segunda carta de Pedro,
capítulo 1 hasta el capítulo 3. No hay tal cosa que perdieron la salvación, nunca fueron cristianos. Y por esa razón es trágico que una iglesia trate como virtud la tolerancia de enseñanzas e ideas ajenas a la Biblia en el nombre del amor y la unidad. Hágame favor. Ahora resulta que podemos darle chance en el púlpito al humanismo. Ahora resulta que nosotros podemos decir, pues bueno, como funcionó en la mercadotecnia del mundo, vamos a hacerlo nosotros, cuando no es un negocio secular, es la obra de Dios. Y Dios ha dado el elemento y la instrucción única y exclusivamente aquí en la Biblia. Y la Biblia se interpreta por sí misma. De modo que entonces cuando a alguien se le ocurre la unción de la manguera, orar por la sal o por el agua que trajeron de Israel y que sana, Dios mío, ¿en dónde lo leyó? Y con esto niegan al Señor. No hay tal cosa que el cristianismo es humanismo. Eso no es así. No, de ninguna manera, el cristianismo no es humanismo. El cristianismo es una relación personal con el Señor, ¿verdad? En el que nos hace a través, Efesios 2:10, a través de morir a nosotros, al yo, nos hace cada vez más imitar a Jesús en su carácter. Ser humildes, sensibles, ser santos, como vuestro Padre Celestial es santo. Y a través de los actos que se acaban de describir en primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 1, vemos que esos actos hacen que una persona niegue al Señor. Esta frase expone la profundidad del delito y la culpabilidad de estos falsos maestros. Esta palabra inusual es del griego Señor. La palabra Señor, aquí en el griego, es la palabra 1203. Despotes se escribe y se traduce esposo, gobernador, amo, Señor. Y aparece 10 veces en el Nuevo Testamento y alude a uno que tiene autoridad suprema sobre todos los demás, tanto en el sentido humano como en el divino. Y el apóstol Pedro advierte aquí que los falsos profetas niegan el señorío soberano de Jesucristo. Y aunque sus herejías pueden incluir la negación del nacimiento virginal, la deidad del Señor Jesucristo, la resurrección corporal y la segunda venida de Cristo, el error básico de los falsos maestros es que no se someten a la vida de cada uno de ellos al señorío de Cristo. Todas, absolutamente todas las religiones falsas tienen una cristología errónea. Ahora resulta que en 1914 vino Jesucristo, cuando la Biblia dice que todo ojo lo verá en los cielos. Ahora resulta, ¿verdad?, que también se hizo una residencia en algún lugar de Estados Unidos con 12 habitaciones y la 13ª era donde era él. Y este líder con los años se fue a vivir ahí. Esto es impresionante. Ahora resulta que fulano de tal es la reencarnación de Pablo y se llama Pablo hombre. Pero ahora no, ahora resulta que este hombre se llama Jesucristo hombre. Y cuando murió esta persona, ¿por qué no resucitó si era el Cristo? Niegan inclusive que lo rescató. Estos términos de Pedro que usó aquí son más analógicos que teológicos, porque hablan de cómo un amo humano tiene dominio sobre su casa. El amo compraba a esclavos y los esclavos debían lealtad al amo como su soberano. Y esto es completamente paralelo a lo que escribe Deuteronomio, donde dice que Dios compró a Israel aunque ellos le rechazaron. En el sentido doctrinal, amados hermanos en la fe, esta analogía puede verse como la responsabilidad de someterse a Dios, y los falsos maestros no lo han cumplido. Ahora resulta, ¿verdad?, que ya todo mundo, no me malentiendas, ya hay apóstoles. Yo no dudo que, ¿verdad?, no hay apóstoles a la manera de los 12. Eso no hay, no es posible, es imposible, ¿verdad? Pero los oficios que dice Efesios, que están vigentes, tienen que ser filtrados por el Espíritu Santo en las personas. Por otro lado, es probable que estas personas afirmaran ser cristianos
y por ende que el Señor había comprado en realidad. Con algo de sarcasmo, Pedro desdeña ese alegato al escribir sobre la condenación que los esperaba. Así pues, el pasaje describe el carácter siniestro de los falsos maestros que declaran a Cristo, pero niegan su señorío sobre la vida de ellos. Y por último, en este pasaje, dice destrucción repentina. Se refiere a su señorío sobre la vida de ellos. Y se refiere a la muerte física o a un juicio del regreso, en el regreso del Señor Jesucristo. La frase destrucción repentina se refiere a la muerte física o a su juicio en el regreso del Señor Jesucristo. Amados hermanos en la fe, veamos pues entonces la siguiente personalidad, que es los apóstoles y maestros de Satanás. Por eso yo le invito a que junto conmigo abras su Biblia en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, y vamos a ver el versículo 13 hasta el 15. Dice el versículo 13: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Versículo 14: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Estos falsos maestros, estos falsos apóstoles, eran verdaderos siervos de Satanás, pero dentro de la iglesia, y que competían por su liderazgo. Y dice la Biblia que eran fraudulentos. Esta palabra fraudulentos, del griego 1386 en su diccionario, se traduce engañoso. Y una de las trampas de Satanás es afirmar que está haciendo algo bueno, y específicamente envía a una iglesia a siervos suyos que pretendan ser cristianos, pero traen división, calumnias, inmoralidad y todo tipo de destrucción. Y en lo personal, yo, David de la Cruz, creo que se puede comparar con lo que está escrito en el libro de Judas, en el capítulo 1, versículo 4, verso 10 al 16. Pero vamos a compararlo, amados hermanos en la fe, si son tan amables, porque Pedro y Judas están muy, muy parecidos. Vamos a la segunda carta de Pedro. Con mucho gusto, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Hace un momento vimos el versículo 1, a continuación vemos el versículo 2 y 3. Y si no alcanzó a anotar la cita de Judas, con mucho gusto se la repito. Es Judas, versículo 4, versículo 10 al 16. Judas, versículo 4, versículo 10 al 16. Retomemos pues segunda carta de Pedro, capítulo 1 hasta el 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ya hemos explicado este versículo. Versículo 2: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. El primer versículo, que ya lo hemos estudiado anteriormente, ¿verdad?, es impresionante. Pero el versículo 2, leo la Biblia de las Américas, que escribe el versículo 2 de la siguiente manera: muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y esta palabra sensualidad que se escribe en la Biblia de las Américas, es una indulgencia incorregible e insensata, especialmente en cuanto a la inmoralidad sexual. Por varias, ¿verdad? Ore por su pastor, entre paréntesis, ore por su pastor, ore por su maestro, ore por el expositor de la palabra de Dios, ore por él, por favor, cierro paréntesis. Pero vemos
en algunos medios electrónicos, fulano de tal, acusado de meterse con cantidad impresionante de mujeres. Su abuelo tuvo problemas con las autoridades porque fue demandado, porque se metió con quién sabe cuántas mujeres. Su padre fue metido también, ¿verdad?, entre tantas personas que lo demandaron, hasta cerraron algunos años allí la avenida Abraham González, donde está Gobernación, exigiendo justicia sobre esta denominación religiosa, sobre esta secta, ¿verdad?, acusando con pruebas de que ese líder había forzado, violado a mujeres. Y el último, el nieto, la tercera generación de esta secta que se encuentra en Guadalajara, acusado también de una indulgencia incorregible en inmoralidad sexual. La Biblia describe que no son cristianos. La Biblia describe que no son maestros de la verdad. Son falsos apóstoles, falsos maestros. A más de eso, ve sus himnarios. Y de esos himnarios que dicen alabanzas, no a Jesucristo, alabanzas a su autor, a su maestro, y poniéndolo en la posición de redentor. ¿Habráse visto tal marihuanada, perdón? Y ellos, dice la Biblia, siguen en su sensualidad. Y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Por causa de estas personas, hijas de Satanás, hijos de Satanás, el evangelio es manchado. Amado hermano en la fe, alguno cayó en pecado, paréntesis. David cayó en pecado, en adulterio, en fornicación. Apeló a la misericordia de Dios. Escribe 2 salmos en donde apela a la misericordia de Dios, le duele en su corazón y fue restaurado. Hay maestros de la palabra de Dios, pastores que en algún momento cayeron, Dios santo y poderoso, y el Espíritu Santo los restauró. Es totalmente distinto a alguien que continúa en el camino de la sensualidad. Y el camino de la verdad es blasfemado, y el comportamiento inmortal por parte de aquellos que declaran ser cristianos causa mala reputación del cristianismo entre los incrédulos. Y la Biblia insta con frecuencia a los cristianos a exhibir una conducta ejemplar, de modo que la causa del evangelio no sea estorbada. Y por último, por su avaricia. Se permite que los maestros, escúcheme con atención, se permite que los pastores, predicadores del evangelio, se ganen la vida porque Dios es la manera en que les da la bendición. Nos da la bendición por medio de enseñar el evangelio santo. Lo que la Escritura prohíbe es que se vea el ministerio del evangelismo, del evangelio, como medio para tener ganancia financiera o para explotar a otros por sus riquezas. Habráse visto, ¿verdad? Hay necesidades en la iglesia, pero por supuesto, hay veces que, Dios mío, por favor, se levantan colectas en el nombre del Señor Jesucristo en orden, claro, pero alguien que se dedica únicamente a pedir dinero, nada más para satisfacer sus deseos carnales, por favor, se convierte en un prostituto del evangelio, en un mercader del evangelio, en algo que la Biblia no dice que debe de ser un cristiano. Y por esta conducta prohibida, estos falsos apóstoles, estos falsos maestros y aquellos que los siguen serán juzgados. Hace algún tiempo, en algún estudio en el que yo estaba dando, de alguna persona, de algún país, me mencionaron, es que en tal parte, yo estaba en esa iglesia, dice esta persona, me tuve que salir porque eran ofrenda para esto, ofrenda para aquello, y ahora que aquello, ahora que aquello, y ahora como el elegido, el ungido, pues ya es apóstol, ya lo van a coronar también, lo van a ordenar, dijo esta persona, como querubín, y todas las iglesias del mundo se están juntando para mandarle a hacer un anillo. Perdónenme. Yo no sé que con esa colecta iban a comprar el anillo periférico o con qué, pero estaban juntando dinero de todo el mundo para la coronación o la ordenanza de un pseudoapóstol a un querubín, donde la figura de querubín no se muestra en los oficios ministeriales.
falsos ministros. Por último, amados hermanos en la fe, vayamos pues a los falsos hermanos. En Gálatas capítulo 2, versículo 4, dice la palabra misma. Gálatas capítulo 2, versículo 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia en Galacia? Que está advirtiéndola del misticismo, ascetismo y del legalismo. Les está diciendo, ¿sabes? En la predicación de la palabra de Dios, en mi ministerio, dice el apóstol Pablo, a pesar de que había falsos hermanos, ellos se introdujeron de manera sutil, a escondidas, para espiar. ¿Qué hacíamos? ¿Qué decíamos? Y luego juzgarnos. Esta frase, falsos hermanos, Pablo estaba considerando que la doctrina de la justificación por gracia solamente era por fe y era lo importantísimo. O sea, solamente por fe. Por eso Pablo les escribe, ustedes recibieron al Espíritu Santo por fe o por las obras. Entendible pues que es por fe. Entonces, Pablo, era importante, ¿verdad?, excluir de la iglesia a todos los que no sostenían ni estaban de acuerdo que la salvación era únicamente por fe. Y aquellos que enseñaban que la justificación es solo una fe, eran separados de la iglesia. Efesios capítulo 5, Gálatas capítulo 5, verso 4. Entonces dice la frase, introducidos a escondidas, entraban para espiar. Esta palabra griega, espiar, se traduce de la palabra 2684 y se escribe catacopeo. Qué interesante. Y se traduce inspeccionar insidiosamente, espiar. Evoca la imagen de espías o traidores que entran con sigilo al campamento, ¿verdad? Y los judaizantes eran agentes encubiertos de Satanás, enviados al seno de la iglesia para sabotear el evangelio verdadero. ¿Dónde se ha visto que un cristiano esté compitiendo en el mismo ministerio por una posición o por algo por hacer para la gloria de Dios, entre paréntesis? O que vayan de espías a ver cómo lo hacen y nos robamos la idea. Por favor, señor taxista, eso no es así. Y cuando se refiere a la libertad, es la libertad del creyente, no es el libertinaje o la libertad para pecar, sino la libertad de la maldición que la ley producía sobre el pecado, amados hermanos en la fe. Entonces, tenemos la palabra más fiel y segura, escribe Pedro. Se interpreta por sí mismo. La invitación, la insistencia, amados hermanos, es que perseveremos hasta el fin, que guardemos con integridad nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro ser, que procuremos desde que despertemos buscar la presencia de Dios, ser saturados por el Espíritu Santo, ser gobernados por el Espíritu Santo, porque los días son malos, no nos podemos confiar. Ningún cristiano podrá resistir ni la prueba, ni la tentación, ni la adversidad si no es gobernado por el Espíritu Santo. Satanás entraba y salía al tercer cielo, entraba y salía hasta que se halló en él maldad. Seré como Dios. Y lo mismo le dijo a Adán y Eva, seréis como Dios. Y lo mismo le dijo a Jesús, ¿quieres todo esto? Te lo daré si postrado, si te hincas, si me adoras como si fuera Dios, me lames la mano, es la traducción, y me ruegas que te lo dé. Satanás te tiene en charola de plata, ¿qué digo de plata, de oro? Lo que quieras a cambio de tu integridad. El evangelio no se vende, el evangelio no se prostituye. Palabra fiel y digna de ser predicada a todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores.
Y esa es la fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, eres salvo. Amados hermanos en la fe, fuera de Cristo, amigo que me escuchas, fuera de Cristo, solo hay esclavitud y opresión espiritual. En el mundo hallaréis completamente la maldad. En el mundo, Dios mío, eso es impresionante, las palabras de Jesús. En el mundo no vas a encontrar paz. Y solamente Jesucristo nos da paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, dice el Señor Jesucristo. Y su palabra dice completamente. No hay otro nombre en que podamos ser salvos más que en la persona del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo y delante de ti, nos ponemos en tus manos. Te damos gracias por la luz de tu palabra. Gracias, Padre, porque en este día nos concedes la bendición de poder estudiar tu escritura y que tu Espíritu Santo siga iluminando nuestra vida. Hoy, en este día, estás tocando corazones que están buscando, que tú estás buscando para que Jesucristo reine en sus vidas. Tú, Señor Jesucristo, a través de la pluma del apóstol Pablo, por tu Santo Espíritu, le has dicho que escriba que los borrachos, que los adúlteros, que los afeminados, que los maldicientes, los estafadores, no heredan el reino de los cielos. Pero hay perdón en la sangre de Jesús, porque ya fueron lavados en la sangre de Jesús. No hay otro nombre en el que pueda ser salvo una persona, más que en la persona del Señor Jesucristo. Y si hoy usted quiere recibir a Jesucristo, podrá decir, sabe, es que he cometido muchos asesinatos, brujería, hechicería, me he dedicado a la prostitución, he hecho cosas malas que Dios no puede perdonar. Hay perdón en la sangre de Jesús, en un corazón arrepentido y en un corazón que reconoce la necesidad de Jesucristo como su Señor y como su Dios. Y desde ahí, desde su lugar, diga junto conmigo, Señor y Dios, hoy te doy gracias porque creo que tu palabra es verdad. Y habla mi vida. Creo que soy pecador y que la paga del pecado es la muerte y el regalo de Dios es la vida eterna. Creo con todo mi corazón, confieso con mi boca que Jesucristo es mi Salvador personal. Hoy creo que soy salvo, no por lo que yo he hecho, ni porque he decidido, sino porque el Espíritu Santo me concede de manera gratuita el don de la salvación, el don de la fe, el don de la vida eterna. Creo que Jesucristo es mi Salvador personal. Soy salvo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios, de verdad, gracias a Dios porque hay fiesta en el cielo. Es un momento impresionante, es un regalo de Dios que tiene trascendencia eterna. Y pues estamos muy contentos porque la Biblia dice que el reino de los cielos ya es su morada eterna, que usted el Espíritu Santo lo ha pasado del reino de las tinieblas al reino de luz. Le felicitamos. Y en 8 días, si el Señor lo permite, veremos un tema titulado Señales y prodigios mentirosos. Le invitamos a que continúe con los estudios. A nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo y de todo el equipo que participa en este ministerio, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación